Ella acepta casarse con el millonario solo porque él pagaría la cirugía de su padre, pero comienza a sufrir humillaciones en la empresa de su marido. Es acusada de robo y no te imaginas lo que esta historia le depara al final. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La ciudad de San Isidro se alzaba imponente ante los ojos de Sofía, una joven llegada del interior con el corazón lleno de sueños y determinación. Había dejado atrás su pequeño pueblo con una sola meta: hacer historia, cambiar el rumbo de su vida y ayudar a su familia. El bullicio de las calles, los altos edificios y el ritmo frenético la abrumaban, pero también la llenaban de una energía que nunca había sentido. Sofía cargaba una maleta gastada y un cuaderno lleno de planes, ideas y esperanzas que apenas comenzaban a tomar forma. En su mente, cada paso en esa ciudad era un ladrillo en el camino hacia un futuro mejor, aunque no sabía por dónde empezar. Su mirada se perdía entre la multitud mientras intentaba orientarse, sintiendo una mezcla de emoción y temor ante lo desconocido que la esperaba. El primer día en San Isidro no transcurrió como Sofía había imaginado. Mientras caminaba por una calle abarrotada bajo el sol abrasador, notó a un anciano tambaleándose, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Nadie parecía detenerse a ayudarlo. Los transeúntes pasaban de largo, sumidos en sus propias prisas. Sofía, sin dudarlo, se acercó al hombre, sosteniéndolo por el brazo para evitar que cayera. Él apenas podía hablar, pero ella comprendió que sufría de insolación. Con calma, lo llevó a la sombra de un toldo cercano y le ofreció agua de su botella. En su interior sentía una urgencia genuina por ayudarlo, un eco de los valores que su madre le había inculcado. Nunca ignorar a quien necesita una mano. Mientras esperaba que él recuperara el aliento, Sofía no podía evitar preocuparse por su propia situación, pero apartó esos pensamientos por el momento. El anciano, ya más repuesto, miró a Sofía con ojos llenos de gratitud y una sonrisa débil, pero sincera. Insistió en saber su nombre y de dónde venía, como si quisiera grabar su bondad en la memoria. Ella, algo tímida, respondió con brevedad, intentando restar importancia a su gesto. Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Con voz firme, aunque todavía frágil, le dijo que quería presentarle a alguien muy especial para él, su nieto. Sofía intentó excusarse, argumentando que debía seguir su camino, pero el anciano insistió con una ternura que la desarmó. En su mente, ella dudaba. No quería involucrarse en algo que pudiera retrasar sus propios planes, pero tampoco podía ignorar la sinceridad en la mirada del hombre. Finalmente, accedió a esperar unos minutos, sin imaginar lo que estaba por venir. Mientras esperaban bajo la sombra, el anciano comenzó a hablar de su familia, de cómo su nieto era un hombre exitoso pero solitario, alguien que necesitaba una compañía verdadera. Sofía escuchaba con cortesía, aunque su mente divagaba hacia sus propios problemas. La cirugía de su padre, el dinero que necesitaba reunir, el trabajo que aún no había encontrado. Cada palabra del anciano parecía cargada de intención, como si estuviera tejiendo un plan en su cabeza. Ella se sentía incómoda con la dirección que tomaba la conversación, pero no quería ser grosera. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo podía alguien hablar de algo tan personal con una desconocida? Sin embargo, algo en la calidez del hombre le impedía marcharse. Estaba atrapada entre la curiosidad y la necesidad de seguir adelante con su día, sin saber que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. Cuando el nieto finalmente llegó, Sofía sintió un nudo en el estómago al verlo. Era un hombre joven, de porte elegante y mirada seria, que contrastaba con la fragilidad del anciano. El abuelo, con una
sonrisa amplia, los presentó con un entusiasmo casi infantil, llamándolos por sus nombres, Sofía y Mateo. Sin perder tiempo comenzó a hablar de un supuesto destino que los unía, sugiriendo que deberían conocerse mejor, incluso llegar a casarse. Sofía se quedó helada, incapaz de procesar lo que escuchaba. En su mente, todo parecía una broma absurda. Apenas conocía a estas personas y ya estaban hablando de algo tan serio. Intentó reírse para aliviar la tensión, pero la mirada decidida del anciano le hizo entender que no bromeaba. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba una manera de escapar de esa situación surrealista sin ofender a nadie. Sofía intentó explicar que no estaba en posición de pensar en matrimonio, que acababa de llegar a la ciudad y tenía muchas responsabilidades por delante. Sin embargo, sus palabras parecían resbalar ante la determinación del anciano. En un momento de nerviosismo, mencionó casualmente la urgencia de reunir una gran cantidad de dinero para la cirugía de su padre, pensando que eso pondría fin a la conversación. Pero para su sorpresa, los ojos del hombre se iluminaron con una chispa de oportunidad. Le ofreció pagar esa cantidad a cambio de que aceptara casarse con su nieto. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La propuesta era tan absurda como tentadora. En su interior, una voz gritaba que no podía aceptar algo así, pero otra, más desesperada, le recordaba la gravedad de la situación de su padre. Estaba atrapada entre la moral y la necesidad. Mateo, el nieto, permanecía en silencio, observándola con una mezcla de curiosidad y distancia. Sofía podía sentir su mirada evaluándola, como si intentara descifrar si ella era alguien digno de confianza o simplemente una oportunista. No dijo nada para detener a su abuelo, lo que la desconcertó aún más. En su mente, ella se preguntaba qué clase de hombre permitiría que algo así se discutiera sin intervenir. ¿Acaso él también veía esto como una transacción? La idea las repugnaba, pero al mismo tiempo no podía ignorar la presión de su realidad. Cada segundo que pasaba, la propuesta del anciano se sentía más como una trampa de la que no podía escapar. Sus emociones chocaban, indignación por ser tratada como un objeto de negociación y temor de perder la única oportunidad de salvar a su padre. La decisión pesaba como una roca sobre su pecho. Después de un silencio que parecía eterno, Sofía bajó la mirada, sintiendo que sus opciones se desvanecían. Aceptar significaba traicionar sus propios valores, pero rechazar podía costarle la vida de su padre. El anciano, percibiendo su lucha interna, suavizó su tono y le aseguró que todo sería rápido y discreto, solo un trámite formal. Mateo, por fin, habló, diciendo que no se opondría si ella estaba de acuerdo, aunque su voz carecía de emoción. Sofía sintió una punzada de humillación. Era como si ambos la vieran como una solución a un problema, no como una persona. Sin embargo, la desesperación habló más. Fuerte, con un nudo en la garganta, accedió, sabiendo que estaba entrando en un terreno desconocido. En su corazón se prometió que encontraría una forma de recuperar su dignidad, aunque en ese momento solo podía sentir el peso de su elección. Todo ocurrió con una rapidez desconcertante. Esa misma tarde, Sofía y Mateo se encontraron en un registro civil, firmando documentos que los unían en un matrimonio que ninguno de los dos había deseado. Ella apenas podía mirar a los ojos de él, sintiendo que cada trazo de su firma era un paso más hacia un abismo. En su mente repetía que esto era temporal, que solo lo hacía por su padre, pero la realidad de estar casada con un desconocido la golpeaba con fuerza. El anciano, radiante, les deseó felicidad y les entregó un sobre con el dinero prometido. Sofía lo tomó con manos temblorosas, consciente de que ese dinero representaba su sacrificio. Mientras salía del lugar,
sentía una mezcla de alivio por haber asegurado la cirugía y un vacío inmenso por lo que acababa de hacer con su vida. Esa noche, sola en un pequeño cuarto que había alquilado, Sofía no pudo dormir. Miraba el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto en tan solo un día. El peso de su decisión la aplastaba. Se sentía como si hubiera vendido una parte de sí misma. Pensaba en Mateo, en su rostro impasible durante la ceremonia, y se preguntaba qué clase de vida llevaba alguien tan frío. ¿Qué lo había llevado a aceptar este arreglo sin protestar? La incertidumbre la carcomía, pero también había un hilo de determinación creciendo en su interior. Decidió que, aunque había dado un paso que no podía deshacer, no permitiría que esto definiera quién era. Mañana comenzaría su trabajo, y con él una nueva oportunidad de tomar las riendas de su destino, sin importar el precio que ya había pagado. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con un nudo en el estómago, lista para enfrentar su primer día de trabajo como limpiadora en la empresa Torres, una corporación poderosa en San Isidro. Aunque el trabajo no era lo que había soñado, representaba un comienzo, un paso hacia la independencia que tanto anhelaba. Mientras se ponía el uniforme sencillo, sentía una mezcla de nervios y determinación. No podía permitirse fallar, no después del sacrificio que había hecho. En su mente, repetía que debía mantener la cabeza baja, trabajar duro y no atraer problemas. Sin embargo, algo en su interior le advertía que no sería tan sencillo. La ciudad ya le había mostrado su lado más impredecible, y la empresa, con su imponente edificio de vidrio, parecía un mundo completamente ajeno a ella. Con cada paso hacia su nuevo destino, sentía el peso de las expectativas y el temor al rechazo. Al llegar a Torres, Sofía fue recibida con miradas despectivas por parte de algunos empleados. La gerente, Clara, una mujer de rostro severo y actitud cortante, no perdió tiempo en hacerla sentir fuera de lugar. La llamó campesina con un tono burlón mientras le entregaba un trapeador, asegurándole que su único valor era mantener los pisos relucientes. Sofía apretó los labios, conteniendo la indignación que quemaba en su pecho. En su mente se recordaba que necesitaba este trabajo, que no podía permitirse responder. Pero cada palabra de Clara era como una espina que se clavaba más profundo, recordándole su vulnerabilidad en ese entorno hostil. Sabía que no sería fácil ganarse un lugar allí, pero no esperaba una humillación tan directa desde el primer minuto. Su corazón latía con una mezcla de vergüenza y resolución mientras comenzaba a limpiar. El día se complicó aún más cuando Sofía llegó tarde a una de sus tareas. Había perdido tiempo ayudando nuevamente al anciano, quien la había buscado para agradecerle una vez más. Al regresar, Clara la esperaba con una sonrisa cruel, lista para reprenderla frente a todos. La obligó a limpiar el suelo del vestíbulo principal, mientras los demás empleados observaban y murmuraban entre risas. Sofía sentía las miradas como cuchillos, cada una cortando un poco más su orgullo. En su interior luchaba por no derrumbarse. Se repetía que esto no la definiría, que era solo un mal momento. Pero la humillación era casi insoportable, y por un instante pensó en renunciar. Sin embargo, la imagen de su padre enfermo la ancló a la realidad. Bajó la cabeza y continuó, decidida a no darles la satisfacción de verla quebrarse. Durante un breve descanso, Sofía notó un alboroto en la entrada de la empresa. Una señora mayor, vestida con ropa sencilla y gastada, estaba siendo tratada con desdén por algunos empleados. Le impedían pasar, burlándose de su apariencia y sugiriendo que debía estar perdida. Sofía sintió una punzada de indignación al verla. La escena le recordaba las injusticias que ella misma enfrentaba. Sin pensarlo dos veces, se acercó y defendió a la mujer,
pidiendo con firmeza que la trataran con respeto. Los empleados la ignoraron al principio, riéndose de su intervención, pero ella no se detuvo. En su mente sabía que estaba arriesgando más problemas con Clara, pero no podía quedarse callada. Algo en la mirada de la señora, una mezcla de tristeza y dignidad, la impulsó a actuar, sin imaginar las consecuencias que esto traería. La situación escaló rápidamente cuando un hombre de traje impecable entró al vestíbulo, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Era el director general de Torres, y su expresión de furia era evidente mientras observaba la escena. Reprendió a los empleados con una voz que resonaba en el lugar, condenando su falta de respeto hacia la señora mayor. Sofía, que había retrocedido un poco, sintió una mezcla de alivio y temor. No sabía si también sería castigada por involucrarse. En su interior, se preguntaba quién era esa mujer para provocar tal reacción del director. Sus pensamientos giraban mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. No podía evitar sentirse vulnerable, como si cada movimiento suyo en esa empresa estuviera bajo un microscopio. Sin embargo, algo en la actitud del hombre le dio un pequeño destello de esperanza, aunque no sabía por qué. Para sorpresa de todos, el director se acercó a la señora mayor con una reverencia respetuosa, llamándola madrina. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco al comprender que esa mujer no era una desconocida cualquiera, sino alguien importante dentro de la empresa, tal vez en la vida personal del director. Los empleados que antes se habían burlado ahora bajaban la mirada, claramente, intimidados por su error. Sofía observaba todo desde un rincón, sintiendo una satisfacción amarga. Estaba contenta de haber defendido a la señora, pero también temía las represalias de sus compañeros. En su mente se debatía entre el alivio de que la justicia se hubiera impuesto y la preocupación de cómo esto afectaría su ya frágil posición en Torres. La escena le dejó una lección clara. En este lugar, las apariencias engañaban, y ella debía estar preparada para cualquier cosa. El director, asegurarse de que su madrina estuviera bien, dirigió su atención al grupo de empleados. Su mirada se detuvo brevemente en Sofía, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. No dijo nada sobre ella, pero su expresión parecía evaluarla de una manera que la inquietó. Luego, ordenó a Clara que reuniera a todos para una charla sobre respeto y profesionalismo. Sofía sabía que esto no la libraría de los problemas con la gerente. Al contrario, probablemente aumentaría su hostilidad. En su interior, sentía una tormenta de emociones. Gratitud por la intervención del director, pero también miedo de lo que vendría después. Se preguntaba si alguna vez podría encajar en un lugar donde parecía estar siempre en desventaja. Sin embargo, un pequeño fuego de resistencia ardía en ella, recordándole que no se rendiría tan fácilmente. Más tarde ese día, mientras Sofía limpiaba un pasillo vacío, no podía dejar de pensar en lo sucedido. La imagen de la señora mayor y la reacción del director se repetían en su mente, junto con un sentimiento de inquietud que no podía explicar. Había algo en la manera en que él la había mirado, como si supiera algo que ella no. Sacudió la cabeza, diciéndose que estaba imaginando cosas por el estrés del día. Sin embargo, su intuición le susurraba que algo importante estaba por revelarse. En su corazón cargaba una mezcla de cansancio y curiosidad. Quería saber más sobre ese hombre y por qué su presencia la ponía tan nerviosa. Mientras fregaba el suelo, se prometió estar atenta, consciente de que cada día en Torres parecía traer un nuevo desafío, una nueva pieza en un rompecabezas que aún no entendía. El agotamiento del día comenzaba a pesar sobre Sofía cuando, al final de su turno, ocurrió lo impensable. Mientras guardaba sus cosas, el director apareció en el pasillo, esta vez con una expresión más suave, pero igual de intensa.
Se dirigió a ella directamente, agradeciéndole por haber defendido a su madrina. Sofía, sorprendida, apenas pudo balbucear una respuesta, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban de nervios. Pero lo que vino después la dejó sin palabras. Él reveló su nombre, Mateo, el mismo hombre con quien se había casado el día anterior. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sofía sintió que su respiración se cortaba mientras intentaba procesar la verdad. En su mente, todo encajó con una claridad aterradora. El hombre poderoso que lideraba Torres era su esposo, un secreto que ahora los unía en un juego peligroso. A la revelación, Sofía no sabía cómo reaccionar. Mateo, con una calma que la desconcertó aún más, le sugirió que mantuvieran su matrimonio en secreto para evitar complicaciones en la empresa. Ella asintió mecánicamente, aunque su interior era un torbellino de emociones. ¿Cómo podía trabajar bajo las órdenes de su esposo sin que nadie sospechara? La idea de fingir que no lo conocía, de actuar como si no compartieran un vínculo tan íntimo, la abrumaba. En su corazón sentía una mezcla de alivio por saber quién era él y terror por las implicaciones de ese secreto. Mientras lo veía alejarse, se dio cuenta de que su vida en San Isidro se había vuelto aún más complicada. Ahora, cada día sería una prueba, no solo de su resistencia, sino de su capacidad para guardar un secreto que podía cambiarlo todo. Los días siguientes en la empresa Torres fueron un desafío constante para Sofía. Clara, la gerente, parecía haberla marcado como su principal objetivo, aprovechando cada oportunidad para humillarla frente a los demás. Pero no era solo su actitud lo que preocupaba a Sofía. Podía sentir que los ojos de Clara la seguían con algo más que desprecio, como si intuyera una amenaza en su presencia. En su interior, Sofía se debatía entre el deseo de enfrentarla y la necesidad de mantener su trabajo. Sabía que cualquier error podía ser usado en su contra, y el secreto de su matrimonio con Mateo la ponía en una posición aún más vulnerable. Cada mañana llegaba con el corazón apretado, preguntándose cuánto tiempo podría soportar la hostilidad sin quebrarse. Sin embargo, algo en ella se negaba a rendirse. No había llegado tan lejos para dejar que alguien como Clara la derrotara. Clara no estaba sola en su desdén por Sofía. Como amiga de infancia de Mateo, había crecido con él y albergaba sentimientos profundos que nunca había confesado abiertamente. Ver a Mateo interactuar con Sofía, aunque fuera de manera profesional, despertaba en ella una mezcla de celos y furia que apenas podía controlar. En su mente, Sofía no era más que una intrusa, alguien indigno de estar cerca de él. Cada mirada, cada palabra que Mateo dirigía a la nueva empleada era interpretada por Clara como una traición a los años que habían compartido. Su corazón se retorcía de dolor y rabia mientras planeaba cómo deshacerse de esa amenaza. No podía permitir que una simple limpiadora, alguien tan debajo de su nivel, ocupara un espacio que ella consideraba suyo por derecho. Sofía, ajena a los sentimientos de Clara, intentaba concentrarse en su trabajo, pero la tensión en el aire era palpable. Sentía las miradas y los susurros a su espalda, como si todos en la oficina supieran algo que ella no. Mantener su relación con Mateo en secreto era una carga constante. Cada vez que lo veía pasar por los pasillos, su corazón daba un salto, temiendo que alguien notara algo extraño en su comportamiento. En su interior, luchaba por separar sus emociones de la realidad. No podía permitirse sentir nada por él, no cuando todo era una farsa. Sin embargo, había momentos en los que su mirada se encontraba con la de Mateo, y una chispa de incertidumbre la invadía. Se preguntaba si él también sentía el peso de ese secreto, o si todo esto era solo un juego para él. La situación empeoró cuando un rostro del pasado de Sofía apareció inesperadamente en Torres. Era Luis,
un antiguo compañero de su pueblo que había compartido con ella años de estudios y competencias. Al principio, ella sintió un destello de alivio al ver a alguien conocido, pero pronto notó que su sonrisa no era sincera. Luis comenzó a murmurar rumores sobre ella entre los empleados, diciendo que había sido expulsada de una importante competencia de música por comportamiento inadecuado. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al escuchar las habladurías. En su mente revivía los momentos dolorosos de su pasado, preguntándose cómo alguien que una vez fue su amigo podía traicionarla así. El peso de la vergüenza y la injusticia la aplastaba, pero no podía permitirse derrumbarse. Debía encontrar una manera de defender su nombre. Los rumores se esparcieron como fuego entre los empleados y Sofía sintió que las miradas de desprecio se intensificaban. Clara, al enterarse, no perdió la oportunidad de avivar el escándalo, asegurándose de que todos en la oficina hablaran del supuesto pasado turbio de la limpiadora. Sofía, aunque herida, intentaba ignorar los comentarios, pero cada palabra era un golpe a su autoestima. En su interior se debatía entre el deseo de enfrentarlos y el temor de empeorar las cosas. Sabía que cualquier reacción suya sería usada en su contra, especialmente por Clara, quien parecía disfrutar de su sufrimiento. Mientras limpiaba los pasillos, su mente giraba en círculos, buscando una salida a esa pesadilla. No podía dejar que su pasado, verdadero o inventado, destruyera el frágil futuro que estaba intentando construir en San Isidro. El clímax de la humillación llegó cuando Sofía fue vista usando un anillo valioso, un regalo que Mateo le había dado en privado como parte de su acuerdo. Clara, con ojos afilados, notó el detalle y no dudó en acusarla de robo frente a todos en la sala de descanso. Los empleados la rodearon, murmurando entre ellos, mientras Clara exigía que explicara cómo una simple limpiadora podía tener algo tan caro. Sofía sintió que su rostro ardía de vergüenza y miedo. No podía revelar la verdad sobre el anillo sin exponer su matrimonio. En su mente, el pánico crecía mientras buscaba una excusa creíble. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba y temía que su secreto saliera a la luz de la peor manera posible. Estaba atrapada, con todas las miradas sobre ella, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Justo cuando Sofía pensó que no había salida, Mateo apareció en la escena, su presencia imponiendo un silencio instantáneo. Con una voz calma pero firme, explicó que él mismo había dado el anillo a Sofía, silenciando las acusaciones de Clara. Sin embargo, para proteger su secreto, añadió con un tono casual que Sofía simplemente estaba enamorada de él, y que él, por lástima, le había hecho ese regalo. Las palabras golpearon a Sofía como un puñal. Aunque sabía que era una mentira para protegerla, la humillación de ser retratada como una enamorada desesperada era casi insoportable. En su interior sentía una mezcla de gratitud y dolor. Estaba a salvo del escándalo del robo, pero a un costo que hería su orgullo. Mientras los empleados se dispersaban, ella bajó la mirada, sintiendo que su dignidad se desvanecía. Clara, aunque momentáneamente frustrada por la intervención de Mateo, no podía ocultar la satisfacción en sus ojos al escuchar su explicación. La idea de que Sofía estuviera enamorada de él y fuera rechazada alimentaba su ego, aunque una parte de ella dudaba de la historia. En su mente planeaba usar esa narrativa a su favor. Si Sofía era vista como una ilusa, sería más fácil aislarla y ridiculizarla. Sin embargo, algo en la actitud de Mateo la inquietaba. Había una protección sutil en su tono que no encajaba con su supuesta indiferencia. Clara apretó los labios, decidida a descubrir qué había realmente entre ellos. Su obsesión por mantener a Mateo a su lado crecía, y cada día que Sofía permanecía en la empresa, se sentía como un desafío personal que no estaba dispuesta a perder.
Sofía, por su parte, luchaba con las emociones que la ahogaban tras el incidente del anillo. Aunque agradecía que Mateo hubiera evitado un desastre mayor, sus palabras resonaban en su cabeza como un eco cruel. Se sentía reducida a un cliché, una mujer patética que mendigaba atención. En su interior se prometió que no dejaría que esto la definiera. Tenía que ser más fuerte, más astuta, pero la carga de fingir cada día, de mantener el secreto de su matrimonio mientras enfrentaba hostilidad, comenzaba a pesar demasiado. Mientras terminaba su turno, se preguntaba cuánto tiempo podría seguir así. Una parte de ella anhelaba confrontar a Mateo, preguntarle por qué había elegido esas palabras tan hirientes, pero el temor de exponer más de lo necesario la detenía. Estaba atrapada en un juego que no sabía cómo ganar. Esa noche, sola en su pequeño cuarto, Sofía no podía dormir, reviviendo cada momento humillante del día. Los rumores de Luis, las acusaciones de Clara y la farsa de Mateo se arremolinaban en su mente como un torbellino. Sentía que cada paso que daba en Torres la hundía más en un pantano de mentiras y malentendidos. En su corazón crecía una mezcla de agotamiento y rebeldía. No quería ser la víctima de las circunstancias, pero tampoco sabía cómo tomar el control. Mientras miraba el anillo en su dedo, símbolo de un matrimonio que nunca había deseado, se preguntaba si alguna vez encontraría su lugar en ese mundo hostil. La incertidumbre la envolvía, pero también alimentaba una chispa de determinación. Algo tenía que cambiar, y ella estaba decidida a encontrar la manera de hacerlo. Los días en la empresa Torres se volvieron un campo de batalla para Sofía, con Clara intensificando sus esfuerzos por destruirla. La gerente, obsesionada con apartarla de Mateo, comenzó a tramar planes más oscuros, buscando no solo humillarla, sino también sacarla permanentemente del camino. En su mente, Clara justificaba sus acciones como una defensa de lo que consideraba suyo. Para ella, Sofía no era más que un obstáculo que debía eliminarse a cualquier costo. Cada interacción entre Mateo y Sofía, por pequeña que fuera, avivaba su furia y alimentaba su necesidad de control. Planeaba cuidadosamente cada movimiento, esperando el momento perfecto para asestar un golpe del que Sofía no pudiera recuperarse. Su obsesión la cegaba, impidiéndole ver que su comportamiento no solo dañaba a su rival, sino que también ponía en riesgo su propia posición en la empresa. El primer golpe llegó de manera inesperada durante un turno agitado. Clara, con una sonrisa fingida, se acercó a Sofía en un pasillo abarrotado y, en un movimiento calculado, fingió tropezar con ella. En el caos, se dejó caer al suelo con un grito de dolor, sosteniendo su brazo como si estuviera gravemente herida. Los empleados cercanos corrieron a ayudarla, mientras Clara acusaba a Sofía de haberla empujado con violencia. Sofía, atónita, intentó explicar que no había hecho nada, pero las miradas de reproche ya la habían condenado. En su interior sentía una mezcla de incredulidad y rabia. Sabía que esto era una trampa, pero no tenía manera de probarlo. El peso de las acusaciones la aplastaba mientras Clara, con lágrimas falsas, se llevaba toda la simpatía. Sofía se sentía más sola que nunca en ese momento. La situación escaló cuando Mateo fue informado del incidente. Llegó al lugar con una expresión seria, escuchando la versión de Clara mientras Sofía permanecía en silencio, temiendo que cualquier palabra suya empeorara las cosas. Clara, con voz temblorosa, insistió en que había sido un ataque intencional, exagerando el dolor en su brazo para ganar más compasión. Mateo, sin pruebas claras de lo contrario, miró a Sofía y le pidió que se disculpara para resolver el asunto. Sofía sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. El hecho de que él dudara de su inocencia la hería más de lo que podía expresar. En su mente
Se debatía entre la indignación y el temor de perder todo por lo que había luchado. Finalmente, con la voz quebrada, se negó a disculparse, insistiendo en que no había hecho nada malo. La negativa de Sofía sorprendió a todos, incluida a Clara, quien esperaba una rendición inmediata. Pero para Sofía, disculparse significaba aceptar una culpa que no tenía, y su orgullo, aunque maltrecho, no se lo permitía. Mateo frunció el ceño, claramente incómodo con la situación, pero no insistió más frente a los demás. En cambio, pidió que ambas se retiraran mientras él investigaba lo sucedido. Sofía, aunque aliviada por no ser forzada a ceder, sentía el peso de la desconfianza de Mateo como un puñal en el pecho. En su interior se preguntaba si él realmente creía en la versión de Clara o si su relación secreta lo hacía dudar de su propia imparcialidad. Cada mirada de los empleados, cargada de juicio, le recordaba que estaba sola en esta batalla y la idea de seguir luchando comenzaba a agotarla. Esa noche, Sofía no podía dejar de pensar en el incidente. La idea de que Mateo pudiera creer en las mentiras de Clara la atormentaba más de lo que quería admitir. Había pensado que, aunque su matrimonio era un arreglo, al menos compartían un entendimiento básico, una confianza mínima. Pero ahora esa ilusión se desvanecía. En su mente imaginaba escenarios en los que él y Clara estaban más conectados de lo que aparentaban, y el dolor de esa posibilidad la sorprendía. No quería sentir nada por Mateo, pero la duda y la traición imaginada la carcomían. Mientras miraba el techo de su pequeño cuarto, sentía que su mundo se desmoronaba. Había sacrificado tanto para llegar aquí, y ahora todo parecía deslizarse entre sus dedos como arena. La idea de seguir adelante en Torres se sentía cada vez más insostenible. A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión impulsiva. No podía soportar más la humillación ni la desconfianza, especialmente de alguien que, aunque fuera solo por un papel, era su esposo. En un momento de claridad dolorosa, decidió que lo mejor sería terminar con todo. Redactó un acuerdo de divorcio, firmándolo con manos temblorosas, y lo dejó en un sobre en la oficina de Mateo, sin que nadie más lo viera. En su interior sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto no resolvería todos sus problemas, pero al menos recuperaría una parte de su libertad. Planeaba regresar a su pueblo, lejos de las intrigas de San Isidro, donde podría empezar de nuevo. La idea de dejar atrás a Mateo la llenaba de un vacío que no esperaba, pero estaba resuelta a seguir adelante. Sin embargo, antes de que pudiera concretar su partida, Mateo la interceptó. Había encontrado el sobre y con una expresión que mezclaba sorpresa y determinación le impidió irse. Le habló con frialdad, recordándole una cláusula en su contrato de trabajo con Torres que la obligaba a permanecer en la empresa bajo pena de una multa millonaria que ella jamás podría pagar. Sofía sintió que su corazón se hundía. No había escape, ni siquiera del matrimonio, ni de ese lugar que la asfixiaba. En su mente se maldecía por no haber leído con más cuidado los documentos que había firmado. La mirada de Mateo, aunque firme, tenía un destello de algo más, como si no quisiera que ella se fuera. Pero Sofía lo interpretó como control. Estaba atrapada, y la sensación de ser una prisionera en su propia vida la devastaba. Clara, al enterarse de que Sofía había intentado irse, sintió una satisfacción amarga. Aunque no sabía los detalles del enfrentamiento con Mateo, el hecho de que Sofía siguiera en la empresa significaba que aún podía seguir atacándola. En su interior celebraba cada pequeño triunfo sobre su rival, pero también crecía su frustración por no haberla eliminado por completo. Planeaba redoblar sus esfuerzos, convencida de que eventualmente Sofía cometería un error lo suficientemente grande como para justificar su despido. Su obsesión por Mateo
la impulsaba a seguir adelante, cegándola ante las consecuencias de sus acciones. Cada día que Sofía resistía, Clara sentía que su propio control sobre la situación se debilitaba, y eso la enfurecía aún más. Estaba decidida a ganar sin importar el precio que tuviera que pagar. Sofía, atrapada en un ciclo de manipulación y desconfianza, comenzó a cuestionarse todo. La idea de que Mateo pudiera estar usándola, al igual que Clara, la llenaba de paranoia. Cada conversación, cada mirada en la oficina, parecía cargada de intenciones ocultas. En su corazón crecía una soledad abrumadora. No tenía a nadie en quien confiar en San Isidro, ni siquiera en el hombre con quien compartía un vínculo legal. Mientras realizaba sus tareas diarias, su mente vagaba hacia su pueblo, hacia los días más simples en los que no tenía que fingir ni temer por su futuro. Sin embargo, sabía que volver no era una opción real. No con la deuda que aún pesaba sobre su familia. Estaba en una encrucijada y la presión de cada decisión la estaba quebrando poco a poco. A medida que los días pasaban, Sofía sentía que su resistencia se desvanecía. La constante hostilidad de Clara, los rumores que no cesaban y la indiferencia aparente de Mateo la desgastaban emocionalmente. En su interior se aferraba a la esperanza de que algo cambiara, de que pudiera encontrar una salida que no implicara sacrificar más de sí misma. Pero cada noche, al cerrar los ojos, las dudas regresaban con más fuerza. Se preguntaba si valía la pena seguir luchando en un lugar donde todo parecía estar en su contra. La idea de rendirse la tentaba, pero algo en ella, un pequeño fuego de determinación, se negaba a apagarse. Aunque no sabía cómo, estaba decidida a encontrar una manera de salir adelante, incluso si eso significaba enfrentar más dolor antes de ver la luz. La tensión en la empresa Torres llegó a un nuevo nivel cuando se organizó un evento de integración en un resort a las afueras de San Isidro. Sofía, aunque renuente, no tuvo más opción que asistir, sintiendo que cada actividad era una nueva oportunidad para que Clara la atacara. La gerente, decidida a acabar con su rival de una vez por todas, había trazado un plan siniestro. Contrató a un hombre llamado Javier para que, durante el evento, simulara un ataque contra Sofía, haciendo que pareciera un escándalo que arruinara su reputación. En su mente, Clara estaba segura de que esto sería el golpe final. Nadie defendería a una mujer involucrada en algo tan vergonzoso. Su obsesión la había llevado a cruzar límites que nunca imaginó, pero ya no había vuelta atrás. Estaba dispuesta a todo por mantener a Mateo a su lado. Sofía, ajena al complot, intentaba pasar desapercibida durante el evento. El ambiente festivo del resort contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. Cada sonrisa forzada y cada conversación superficial le recordaban lo fuera de lugar que estaba. Mientras participaba en las actividades grupales, no podía evitar mirar de reojo a Mateo, preguntándose si él notaba su incomodidad. En su corazón aún albergaba el dolor de su desconfianza anterior, pero también había un anhelo confuso, un deseo de que él la viera más allá de las circunstancias. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse en esos pensamientos. Algo en el aire, una sensación de peligro que no podía explicar, la mantenía en alerta. Sus instintos le decían que algo estaba por suceder, aunque no sabía qué forma tomaría ni cómo enfrentarlo. El momento del ataque llegó al anochecer, cuando Sofía se alejó del grupo principal para tomar un respiro cerca de un sendero apartado. Javier, siguiendo las instrucciones de Clara, la abordó con un comportamiento agresivo, gritando insultos y actuando como si tuviera una disputa personal con ella. Sofía, sorprendida y asustada, intentó retroceder, pero el hombre la acorraló, haciendo que la situación pareciera mucho más grave de lo que era. En su mente, el pánico se apoderó de ella. No entendía por qué alguien que no conocía la atacaba con tanta furia.
Sentía su corazón latir con fuerza mientras buscaba una manera de escapar, temiendo que nadie la escuchara en ese lugar apartado. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y por un instante pensó que todo terminaría allí, con su nombre manchado para siempre. Justo cuando Sofía pensó que no había salida, Mateo apareció corriendo por el sendero, alertado por los gritos. Sin dudar, intervino apartando a Javier con una fuerza y determinación que ella nunca había visto en él. El hombre, intimidado por la presencia de Mateo, intentó huir, pero algunos empleados que llegaron al lugar lo detuvieron. Sofía, todavía temblando, apenas podía procesar lo que había sucedido. Ver a Mateo protegerla con tanta vehemencia despertó en ella una mezcla de gratitud y confusión. En su interior sentía que algo había cambiado. Por primera vez, él parecía genuinamente preocupado por ella, más allá de cualquier fachada o secreto. Mientras lo miraba, intentando recobrar el aliento, se preguntaba si esto significaba algo más, si él realmente se preocupaba por su bienestar. Tras el incidente, Mateo no perdió tiempo en investigar lo sucedido. Ordenó que Javier fuera interrogado por seguridad, mientras él llevaba a Sofía a un lugar tranquilo para asegurarse de que estuviera bien. Ella, aún en shock, apenas podía hablar, pero la calidez en la voz de Mateo la reconfortaba más de lo que quería admitir. En su mente se debatía entre agradecerle y mantener la distancia emocional que se había impuesto. Sin embargo, no pudo evitar notar un cambio en su actitud. Había algo en sus ojos, una mezcla de culpa y determinación, que la intrigaba. Mientras le ofrecía un vaso de agua, él prometió que llegaría al fondo de lo sucedido. Sofía, aunque agotada, sintió un destello de esperanza. Tal vez, después de todo, no estaba tan sola como había pensado. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Mateo, con acceso a las grabaciones de seguridad de la empresa, descubrió pruebas de que Clara había estado detrás del incidente en el resort. También encontró evidencia de que el supuesto accidente de su brazo había sido un montaje, un acto deliberado para culpar a Sofía. En su interior, Mateo sentía una furia contenida. Había confiado en Clara durante años, pero ahora veía la profundidad de su manipulación. Confrontó a la gerente en privado, mostrándole las pruebas y exigiendo una explicación. Clara, atrapada, intentó justificarse, pero sus palabras solo lo enfurecieron más. Para Mateo, esto no solo era una traición personal, sino también una amenaza a alguien que, aunque no lo admitiera abiertamente, se estaba volviendo importante para él. Cuando Mateo decidió hablar con Sofía sobre lo que había descubierto, ella sintió que el mundo giraba a su alrededor. Enterarse de que Clara había planeado todo, desde el accidente falso hasta el ataque en el resort, la llenó de una mezcla de alivio e indignación. Saber que no estaba loca, que sus sospechas sobre la gerente eran ciertas, le daba una extraña satisfacción, pero también la dejaba con más preguntas que respuestas. En su corazón sentía el peso de todo, lo que había soportado, preguntándose si alguna vez podría confiar en alguien en ese lugar. Mateo, con una voz más suave de lo habitual, se disculpó por haber dudado de ella antes. Esa disculpa, aunque sencilla, tocó algo profundo en Sofía. Por primera vez sintió que él la veía como algo más que un problema o una obligación. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Mientras hablaban en un rincón apartado de la empresa, Mateo le reveló algo que Sofía nunca había imaginado. 3 años atrás, lo había salvado de un accidente automovilístico en una carretera solitaria, sin siquiera saber quién era. Desde entonces, él había declarado públicamente que tenía una pasión secreta, refiriéndose a la mujer desconocida que lo ayudó. Sofía sintió que su respiración se cortaba. Los recuerdos de ese día, que había enterrado en su memoria, volvieron con fuerza. En su mente, todo comenzaba a encajar.
El matrimonio arreglado por el abuelo de Mateo no había sido pura casualidad, sino un giro del destino que los unía de nuevo. La revelación la dejó sin palabras, sintiendo un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Sofía, abrumada por la verdad, no sabía cómo responder. La idea de que Mateo la había buscado durante años, sin saber que era ella, cambiaba todo lo que había asumido sobre su relación. En su interior sentía una mezcla de incredulidad y un calor inesperado. Por primera vez se permitió considerar que tal vez su conexión no era solo un accidente o un arreglo. Sin embargo, el miedo seguía allí, susurrándole que no podía bajar la guardia, que aún había demasiados secretos entre ellos. Mateo, al verla tan perdida en sus pensamientos, no presionó por una respuesta. En cambio, le aseguró que no la obligaría a nada, que solo quería que supiera la verdad. Esa honestidad, aunque tardía, plantó una semilla de duda en Sofía. ¿Y si todo lo que había asumido sobre él estaba equivocado? Esa noche, mientras reflexionaba sola en su cuarto, Sofía sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las revelaciones de Mateo, junto con la caída de Clara, le daban un respiro que no había sentido en meses. Sin embargo, no podía ignorar el peso emocional de lo que significaba esa conexión del pasado. En su corazón luchaba con la idea de abrirse a alguien que, aunque la había protegido, también la había herido con su desconfianza. La pregunta de si podía confiar en él, de si podían construir algo real a partir de un comienzo tan complicado, la mantenía despierta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también sentía un atisbo de esperanza. Tal vez, después de todo el dolor, había una posibilidad de sanar, aunque el camino aún estuviera lleno de incertidumbre. El evento de clausura de la integración en el resort marcó un punto de inflexión para todos en la empresa Torres. Clara, convencida de que Sofía y Mateo se habían distanciado tras los recientes incidentes, asistió con una confianza renovada, creyendo que tenía el camino libre para acercarse a él. Pentinos. Su mente imaginaba un futuro donde finalmente recuperaría su lugar junto a Mateo, sin obstáculos en su camino. Había oído rumores de un posible divorcio y eso alimentaba su esperanza de que todo volviera a ser como antes. Vestida con elegancia, caminaba entre los empleados con una sonrisa calculada, segura de que esa noche sería su triunfo. Sin embargo, no podía ignorar un leve nerviosismo que la inquietaba. Algo en el ambiente, en las miradas de algunos colegas, le advertía que no todo estaba bajo su control como ella creía. Sofía, por su parte, llegaba a la noche con el corazón en un puño. Tras las revelaciones de Mateo, había pasado días reflexionando sobre lo que significaba su conexión pasada y el peso de su matrimonio forzado. Aunque aún dudaba de sus sentimientos, algo en ella había cambiado. Ya no lo veía solo como un hombre frío o un símbolo de su sacrificio, sino como alguien con sus propias heridas. En su interior sentía una mezcla de ansiedad y expectativa mientras se preparaba para el evento. Sabía que Mateo planeaba hacer algo importante esa noche, aunque no le había dado detalles. Mientras se arreglaba con ropa sencilla pero digna, se miraba al espejo y se prometía a sí misma mantener la cabeza en alto, sin importar lo que ocurriera. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. La sorpresa de la noche llegó cuando Mateo tomó el escenario principal frente a todos los empleados de Torres. Con una voz firme y una mirada que no dejaba lugar a dudas, anunció públicamente su matrimonio con Sofía, revelando que habían estado casados desde el principio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas de asombro y murmullos llenaron el salón mientras Sofía, en un rincón, sentía que su mundo daba un vuelco. En su corazón, una tormenta de emociones la invadía. Alivio por no tener que esconderse más, pero también temor por cómo esto cambiaría su vida en la empresa.
Ver a Mateo asumir esa verdad ante todos, sin vacilar, la tocó de una manera que no esperaba. Por primera vez sintió que él realmente estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Clara, al escuchar el anuncio, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro palideció mientras intentaba procesar que todo lo que había planeado, todo por lo que había luchado, se derrumbaba en un instante. En su mente, el dolor y la furia se mezclaban. No podía creer que Mateo, el hombre al que había amado durante años, eligiera a alguien como Sofía sobre ella. Intentó mantener la compostura, forzando una sonrisa, pero sus manos temblaban de rabia. Cada palabra de Mateo era un golpe directo a su orgullo, y la humillación de ser expuesta como la perdedora en esta historia la consumía. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, y ella lo sabía. Su papel en los incidentes no permanecería oculto por mucho tiempo. Mateo, sin apartar la mirada de la multitud, continuó su discurso. Llamó a Sofía al escenario, tomándola de la mano con una ternura que sorprendió a todos, y declaró que el estatus social o la procedencia no significaban nada para él. La amaba por quien era, con todas sus cualidades, y en sus propias palabras, sus defectos irresistibles. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca había esperado escuchar algo así, no después de todo el dolor y las mentiras. En su interior, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez, se permitió creer que tal vez podía haber algo real entre ellos. La calidez de su mano y la sinceridad en su voz le dieron un coraje que no sabía que tenía, mientras se enfrentaban juntos las miradas de todos. El momento culminante llegó cuando Mateo abordó los incidentes pasados. Con pruebas en mano y el testimonio de Javier, quien estaba bajo custodia policial, expuso las maquinaciones de Clara frente a toda la empresa. Mostró las grabaciones y explicó cómo ella había orquestado todo para dañar a Sofía. Clara, atrapada, intentó negar las acusaciones, pero su voz se quebró bajo el peso de la evidencia. En su interior, el pánico la consumía. Sabía que no había escapatoria, que su obsesión la había llevado demasiado lejos. Las miradas de desprecio de sus colegas, aquellos que una vez la admiraron, eran más dolorosas que cualquier castigo. Finalmente, con la cabeza baja, admitió su culpa, aunque cada palabra parecía arrancada de su alma, dejándola expuesta y derrotada. Como castigo, Mateo anunció que Torres cortaría todas las asociaciones comerciales con la empresa de la familia de Clara, dejando claro que sus acciones tendrían consecuencias graves no solo para ella, sino para su legado. Clara, al escuchar esto, sintió que su mundo se derrumbaba por completo. No solo había perdido a Mateo, sino también el prestigio y el poder que tanto había valorado. En su mente, el arrepentimiento comenzaba a mezclarse con la desesperación. Había apostado todo por un amor que nunca fue correspondido, y ahora pagaba el precio más alto. Mientras abandonaba el escenario, escoltada por seguridad, no podía evitar mirar a Sofía una última vez, con una mezcla de odio y envidia que no podía ocultar. Su caída era total, y no había vuelta atrás. Sofía, aún en el escenario junto a Mateo, sentía que todo había sucedido demasiado rápido. La victoria sobre Clara, la declaración pública de su matrimonio y las palabras de amor de Mateo la abrumaban. En su corazón había un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda por todo lo que había tenido que soportar para llegar a este punto. Miró a Mateo, buscando en sus ojos una confirmación de que esto era real, de que no era solo otro giro del destino cruel. Él le devolvió una sonrisa suave, una que prometía un futuro incierto pero compartido. Por primera vez, Sofía sintió que tal vez podía dejar atrás el peso de los secretos y las humillaciones, aunque sabía que sanar llevaría tiempo. Estaba lista para intentarlo, paso a paso.
Mientras la noche terminaba y los empleados se retiraban, Sofía y Mateo se quedaron un momento a solas, mirando el horizonte desde el balcón del resort. No hubo grandes promesas ni palabras grandiosas, solo un silencio compartido que hablaba más que cualquier discurso. En su interior, Sofía reflexionaba sobre su viaje. Había llegado a San Isidro con sueños simples, pero el destino la había llevado por un camino de dolor, amor y redención que nunca imaginó. No sabía si lo que sentía por Mateo era amor verdadero o simplemente gratitud por haberla defendido, pero estaba dispuesta a descubrirlo. El peso de su pasado aún estaba allí, pero ahora sentía que no lo cargaba sola. Por primera vez, el futuro parecía un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. La historia de Sofía no terminó con un final tradicionalmente feliz, sino con una promesa de crecimiento. Había superado humillaciones, traiciones y sus propios miedos, descubriendo una fuerza que no sabía que tenía. Su relación con Mateo, aunque nacida de un arreglo, ahora tenía la oportunidad de convertirse en algo genuino, aunque ambos sabían que no sería fácil. En su corazón, Sofía guardaba las cicatrices de su lucha, pero también la esperanza de construir algo mejor. Mientras caminaba junto a él, dejando atrás el resort y los ecos de esa noche, entendió que la vida en San Isidro no era el cuento de hadas que había soñado al llegar, sino una batalla que la había transformado. Y, en esa transformación, encontró su verdadera victoria, una que no necesitaba ser perfecta para ser real.